Me acompaña el profesor y sociólogo José Lazo Clemente. Gracias por estar con nosotros, profesor. Vamos a estar hablando sobre este tema de el manejo de la campaña política en las emociones del ser humano. ¿Cómo actúa estos momentos de política en el hombre y la mujer que apoyan a un candidato o al candidato de su preferencia? Bienvenido y buenos días, profesor. Muy buenos días, José Luis. Como siempre es un placer compartir con ustedes algunos de los conocimientos. Definitivamente el tema de las emociones está vinculado directamente a análisis más psicológicos, pero nosotros podemos entender cómo el contexto social en alguna medida determina pensamientos, sensaciones o posiciones frente a lo que ofrece el proceso electoral. Definitivamente la construcción tiene que ver directamente con la cultura política que tienen la población en general. Lo ideal sería que tuviéramos una población altamente culta en términos políticos que generara algunas exigencias fundamentales para los candidatos o la oferta electoral que hay y en efecto participen principalmente con una visión muy particular con respecto a cómo debe funcionar mi comunidad, cómo debe funcionar el país, y así de esa forma la cultura política les permite a la población elegir entre los mejores de la oferta política. Además que quienes se metan al proceso electoral en alguna medida van a tener que elevar el nivel, y otros que en alguna medida podrían estar aspirando a una cuestión de oportunismo político se verían mermados precisamente porque habría una población en la base de la cultura política exigente de una oferta electoral importante. Entonces, básicamente ahora lo que se ofrece precisamente no sucede de esa manera actualmente. Y lo que sucede es que se ha institucionalizado de una forma general la oferta política que se entrega. La población en alguna medida entiende o ha institucionalizado que efectivamente la participación política se reduce a ver qué es lo que consigo del político que ofrece. Entonces, básicamente los niveles de pensamiento, las emociones con respecto a la selección, por quién iría a votar, estaría fundamentada principalmente en términos de qué es lo que se consigue, en términos primero individuales y lastimosamente después pensando en el colectivo político, en el colectivo de la población. Perdón. Entonces básicamente tenemos un problema serio de cultura política que yo creo que es importante atender y permitiría mejorar los procesos políticos y las exigencias, las demandas que tiene la población con respecto a los sistemas de partidos y a los políticos en sí mismos. Sí, profesor, ¿por qué? Usted ha tocado un tema muy importante. Las personas se quejan 5 años de que los gobernantes no hicieron nada, que los diputados siguen haciendo de la suya en la asamblea cuando vemos todo lo que hacen, que el representante de corregimiento no hace nada. Sin embargo, estamos viendo en este proceso que ya ha iniciado oficialmente de campañas políticas para primarias, y usted dijo algo muy importante que lo acaba de decir. Primero, el ser humano busca su propio beneficio. Es decir, que siempre vamos a estar en esta misma constante. Es decir, siempre vamos a estar escuchando personas quejándose, pero es que no aprendemos quizás a elegir correctamente. Sí, yo estoy de acuerdo. No aprendimos a elegir correctamente porque tampoco hemos sido educados políticamente de la forma correcta. Entendemos que lo normal es el clientelismo, o se institucionaliza de una manera que una generación puede entender. Hemos visto datos muy claros dentro del país donde ven cierres de calles de personas exigiéndole claramente al gobierno que necesitan una plaza de trabajo porque hicieron campaña política, como si esto fuera lo normal, como si realmente eso fueran los procesos políticos. Y ahí lo que se denota precisamente, o es un indicador claro de que hay una muy baja cultura política, porque se supone que la participación de los procesos electorales de la población tienen que estar vinculados al bienestar colectivo más que individual. Entonces, no es que siempre va a ser así. Lo que yo creo que es fundamental es trabajar en esa base, trabajar en los conocimientos, principalmente en el sistema educativo, en términos de entender qué es la democracia realmente, que no se reduce a un voto cada 5 años, sino que la democracia, precisamente la participativa, le permite a la población generar niveles de exigibilidad a las autoridades electas para efectos de que se logren desarrollos y bienestar colectivo.
Entonces, eso es lo que se tiene que entender, y en la medida en que la población entienda esa base fundamental, por supuesto, va a generar la exigibilidad necesaria para que la oferta electoral de quienes estén aspirando a ser representantes de corregimiento, alcaldes principalmente, que estén vinculados al desarrollo de las comunidades, puedan ofrecer planes, programas que realmente desarrollen a la población y que dejen el oportunismo político al final. Nosotros hemos visto que hay un alto desconocimiento con respecto a quién hace qué, y precisamente ahí aprovechan los espacios en donde se naturaliza la función fundamental de los diputados, que es hacer leyes, no ir a la comunidad a organizar cosas, principalmente porque la comunidad está organizada por los representantes de corregimiento y los alcaldes, que son quienes realmente, y por Constitución de la República, tendrían el deber fundamental de lograr los desarrollos y los planes de desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando la población en general entienda esto y que el sistema educativo se aboque a una educación política que realmente desarrolle las capacidades de la población, yo creo que va a haber un cambio significativo en este país. Es decir, no es siempre que puede ocurrir esto. Con voluntad política, una organización del sistema educativo, yo creo que es fundamental cambiar en las bases y las nuevas generaciones. Ahora, profesor, hay muchas personas que se emocionan, que apoyan más, que son 100% al candidato, y pudimos observar una trifulca entre dos mujeres el fin de semana que se encontraron en las calles, que esto va a suceder, porque, por ejemplo, ya el 29 de abril inicia campaña las primarias para todos los puestos de Realizando Metas, y hasta el PRD. Van a chocar varias corrientes. Sin embargo, de las mismas corrientes se encuentran y se van a los golpes. ¿Por qué resolver su diferencia de esta manera, o es que ya viene algo detrás de esto? Como dijimos, básicamente, o sea, no se entiende realmente qué son los procesos políticos, y las pasiones se mezclan con los candidatos. En alguna medida van desarrollándose estos niveles de violencia, principalmente porque el candidato mío puede estar perdiendo, puede estar ganando. Yo necesito que en alguna medida se acceda al poder político. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un bajo nivel de campaña política, en donde afloran principalmente pasiones con respecto a los candidatos. Yo creo que nuevamente esto es un problema de cultura política, porque básicamente participar de los procesos políticos es parte de las dinámicas de la democracia, pero yo creo que efectivamente tenemos que elevar el nivel, y que los candidatos en sí mismos puedan hablar con los que participan en su proceso y elevar el nivel de la oferta que se está haciendo. Entonces, yo creo que tenemos un problema tanto en la base como en la oferta, principalmente de los partidos políticos y quienes participan en los partidos políticos. Además de que hay un vacío ideológico fundamental en los medios, donde los partidos políticos son utilizados principalmente como el espacio para poder promover un proyecto de tipo personal y no un proyecto de tipo de país o una visión ideológica particular. Ahora, hemos escuchado tantas denuncias. Por ejemplo, el señor Cristiano Adames ha dicho que están despidiendo supuestamente a personas porque lo apoyan a él. Esto, ¿cómo afecta emocionalmente o cómo afecta el pensamiento de aquel funcionario que dice: no estoy en ninguno, pero es que estoy obligado supuestamente a ir al otro, voy a perder mi trabajo? ¿Le ocasiona esto un estrés al funcionario que está dentro de este colectivo o que no pertenece a ninguno? No, totalmente, precisamente. Y eso se ve en cada torneo electoral que ocurre. La población principalmente que trabaja en el sistema del Estado, las instituciones gubernamentales, se ven afectadas directamente y en efecto emocional, y van a generar altos niveles de estrés, precisamente porque se ve la presión de parte de algunos líderes o mandos medios, como ellos mismos lo llaman, sobre la base de lograr que el candidato de ellos pueda acceder al poder primero de las primarias y después al poder político. Entonces se presiona mucho a la población dentro de su puesto de trabajo, y en efecto provoca miedo
de forma interna, de manera que los afecta no solamente emocionalmente, sino también con sus familias, porque al final ese temor de alguna manera pues está influyendo en su productividad y en su vida cotidiana. Yo creo que eso realmente no es lo correcto, porque los apasionamientos respecto a mi candidato en alguna medida presionan o intimidan a las poblaciones que realmente deben tomar una decisión lo más libre posible. Bien, cada quien es libre de elegir a qué candidato apoya, si le interesa leer o no su propuesta, porque yo siempre he dicho que las propuestas están escritas en papeles y aguantan mucho, que a la final cuando llegan al poder, profesor, no cumplen con esa propuesta, pero hay personas que les gusta analizar las propuestas de los candidatos. Un mensaje final para todas aquellas personas que están a favor de un candidato, ¿cómo debe ser el comportamiento para tener de verdad una fiesta democrática en paz? Yo creo que básicamente debemos entender que los procesos electorales son parte de la democracia y que nosotros debemos que entender que los procesos deben darse lo más pacífico posible. Es un debate de ideas y yo creo que básicamente nos falta mucho de eso. En la medida en que la población en general entienda, exija programas desarrollados y que entienda que al final la dinámica es en colectivo, no solamente en términos individuales, yo creo que la oferta va a mejorar muchísimo. Y en ese sentido yo les hago un llamado a la población de que en alguna medida puedan ver y votar principalmente por las mejores propuestas y los mejores candidatos. Y dejemos de lado el tema del clientelismo político, que le hace muchísimo daño al país y a la patria en su conjunto. Bien, profesor Lazo, gracias por estar con nosotros, siempre dándonos esos consejos y haciendo un poco el análisis de los comportamientos en estos temas y otros temas también. Gracias, profesor.